la industria, la farmacia, la distribución y el regulador. Es decir, este es un triaje que es indiscutible. La industria investiga, es muy importante investigar, la farmacia tiene que hacer llegar los medicamentos a los pacientes, además, y la administración o el regulador, que creo que lo que tiene que hacer es innovar, y muchas veces, como decíamos en la jornada farmacéutica de Jaén hace poco, muchas veces innovar no significa tecnología, sino que también innovar muchas veces es hacer los cambios normativos con celeridad para hacer posible que todos los medicamentos que necesitan los pacientes, que a los que nos debemos, le lleguen cuanto antes y que no se retrasen en trámites burocráticos. Solamente sacar un decreto, hacer una norma, pues ya significa innovar. Entonces, sin más dilación, no voy a extenderme en dar los currículums, puesto que tenemos con nosotros a Gloria María Palomo, a Jordi Dalmases y a David Moreno. Los tres son personas que en este mundo nuestro son bastante conocidas. David Moreno es licenciado en Sociología, que va a tomar la palabra. A continuación la tomará Jordi Dalmases, que yo creo que casi no lo tengo que presentar, ¿no? Porque está recién llegado, pero bueno, pero todos lo conocemos. Y a Gloria María Palomo, que también que es bioquímica. Y David es sociólogo, y él empezó hace 15 años precisamente en el mundo. Le he preguntado que antes, como se hace siempre cuando va a hacer uno una mesa, oye, ¿tú cómo estás en esto siendo sociólogo? Y dice, pues mira, hace 15 años yo me interesé por un tipo de enfermedad rara, y a raíz de ahí ya me puse inmerso en este mundo, me apasionó muchísimo y aquí estoy. Cuando me comentaron que tenía que hablar sobre el impacto de los medicamentos huérfanos, lo primero que pensé en mis adentros fue, esto da para un seminario, no para un cuarto de hora, ciertamente. Y luego cuando le comenté a mi querida directora ejecutiva, digo, bueno, voy a tener una hora y media, y me dijo, no, tienes 15 minutos. Entonces, vamos a ver, esto, para mí es todo un reto, pero bueno, estamos dentro del mundo de las enfermedades raras y absolutamente todo es un reto, porque ¿desde qué vértice hablamos el impacto? Porque ha habido un impacto económico, y hay un impacto económico de una gran inversión a la investigación y su desarrollo. Tenemos un impacto social de las asociaciones de enfermedades raras como FEDER, que ha sido capital para dar solidez a múltiples proyectos de ayuda. Muchos de los productos que todos conocemos probablemente no hubieran visto la luz sin el gran papel de las asociaciones de pacientes, como sabéis, en el desarrollo del producto, en la fase 2 y en la fase 3 del desarrollo del producto. Las asociaciones de pacientes tienen un papel clave para que lleguen a buen puerto. Y hay un impacto humano, un verdadero impacto humano que muchas veces no se pone a colección, sí en algunas reuniones que yo he estado de enfermedades raras, que es la gestión de la frustración o de la esperanza, muy vinculado a los medicamentos huérfanos. ¿Por qué? Porque si te toca una enfermedad rara en la cual la investigación todavía no ha puesto toda su inversión, evidentemente pues te lleva a la frustración. Y todo lo contrario, si estás metido en un fase 2, un fase 3, donde verdaderamente están siendo investigados o están encontrando una solución para tu enfermedad, pues eso te llena de esperanza. A veces la expectativa es mucho más alta, pero bueno, eso ya es otro tipo de gestión. Pero ahí las asociaciones de pacientes hacen, empezando por FEDER, un trabajo increíble a la hora de gestionar esas frustraciones y esas esperanzas. A mí me gustaría también hablar, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y el impacto qué pasa? ¿Que solo ha habido impacto en los últimos 20 años? No solo ha habido impacto en los últimos 20 años. Esto viene de mucho atrás. Y a mí siempre me gusta poner una diapositiva, una slide, que es muy característica de algunos pioneros que sin ellos no estaríamos ahora mismo aquí, ni estaríamos probablemente haciendo esta asamblea. Son personas que vieron de una forma distinta, hicieron un diagnóstico diferencial, que pusieron nombre a las enfermedades como Gaucher, Fabry o Wilson, gente que verdaderamente supo ver algo distinto de lo que veían en ese momento como enfermedades comunes. Y ese es uno de los puntos claves donde nos encontramos ahora, el diagnóstico diferencial, para hacer un diagnóstico precoz, para avanzar en la sanación de este tipo de enfermedades.
También habría que hacer una mención a Watson y Crick, que hallaron la estructura molecular en forma de doble hélice del ADN, que es la base del desarrollo de muchos medicamentos que actualmente ustedes conocen. Y cómo no comentar los emprendedores del siglo XX, emprendedores que después de los años 80 y gracias a un cambio de ley en Estados Unidos se invirtió desde capital privado, se incentivó a encontrar soluciones a enfermedades devastadoras, como Snyder o Stratford, que son los creadores o los fundadores, mejor dicho, de las compañías Shire y Genzyme. A ellos también les debemos el camino llegado hasta aquí. Y nunca me dejo de recordar uno de los pioneros, hay más, y hay muchos más, la lista podría ser mucho mayor, que es Alan Turing, matemático y pionero de la computación, porque y un poco, digamos, el padre de la informática moderna. Probablemente sin la informática y el conocimiento científico no estaríamos ahora hablando aquí, no hubiéramos avanzado tanto. Y es muy importante reflejar que la informática nos ha ayudado a tener solución, sobre todo en la recogida de base de datos y crecer en algoritmos efectivos para encontrar soluciones. Siglo XX, ¿qué sucedió? Se movieron las organizaciones de enfermedades raras en Estados Unidos. Empezaron en 1978 a protestar. ¿Qué sucedía con las enfermedades raras? Recuerden, enfermedades raras de una baja prevalencia con una incidencia de mortalidad muy alta. No había solución, no había inversión pública. Y hicieron que cambiara la ley de medicamentos huérfanos en Estados Unidos. Luego le acompañó la regulación de medicamentos huérfanos, la 141/2000, que actualmente está en un cambio de reglamentación, que esperemos que entre el 2021 y el 2023 consigamos ver luz a ese cambio. Debemos dar las gracias también a FEDER, a las asociaciones de pacientes y a Eurordis, que generaron una estructura, un sentido ya empezado el siglo XXI, basándose en las necesidades imperiosas, en el grito de las enfermedades de los enfermos, junto con la investigación científica de las compañías farmacéuticas. Hasta llegar al origen, una de las fundaciones de AELMO, que es la asociación a la cual nosotros y yo particularmente pertenezco, que es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Nuestra misión principalmente es dar respuesta. Y tenemos otra misión añadida: dar las posibilidades de acceso a nuestro territorio, a nuestro amado territorio español. Hay muchísima investigación en el extranjero, hay muchísima investigación en España, pero hay que gestionar, hay que generar puentes para que esos productos que verdaderamente están al orden del día y están en países como Estados Unidos o en Francia o en Italia y que los pacientes de esos países tienen acceso, nosotros también a través de nuestra gestión, a través de nuestras reuniones con los reguladores y la administración pública podamos dar paso. Es importante ese papel, al igual que el impacto en la innovación farmacéutica. Hemos reducido el tiempo de diagnóstico. Hemos generado un mayor conocimiento de las enfermedades raras gracias a cantidad de protocolos que se han hecho a través de cursos de formación y cursos educativos gestionados entre la inversión privada y la inversión pública, que siempre deberían ir unidas y cogidas de la mano. Impacto en la investigación. El 20% de los ensayos clínicos en España en el 2020 eran para patologías poco frecuentes, que es un 5% más de lo que sucedió en el 2019. Cerca de 700 medicamentos huérfanos están en desarrollo actualmente. Y desde el año 2000, la calidad de vida ha aumentado y se ha reducido la carga para los cuidadores. Se ha reducido la sintomatología, hay una disminución del sufrimiento gracias al conocimiento que actualmente tenemos. Y eso ha llevado a una disminución del tiempo de espera. Y eso es importantísimo en los tiempos que corren. Porque cualquier tiempo que supere... Mira, os voy a explicar una historia pequeña, no me va a llevar más de un minuto.
sobre una experiencia que yo tuve a través de un proyecto de cribaje sobre la enfermedad de Fabry en el año 2009. Estaba hablando con una doctora nefróloga del Hospital Vallebrón y me comentó que gracias a ese cribaje habían encontrado un paciente de enfermedad de Fabry. Y evidentemente eso me suscitó muchísima alegría. Y ella me dice, sí, esa es la buena noticia. Tiene 31 años y la noticia no tan buena es que llevaba 15 años de dolores. Y este paciente había pasado desde los 15 años por pediatría, medicina general, medicina de familia, reumatología, digestivo. ¿Y saben cuál es la última especialidad donde estaba en ese momento? Antes de ir a parar a nefrología. En psiquiatría. Buena respuesta. En psiquiatría. ¿Y saben qué era adicto? Era adicto a los opiáceos. Y ese es uno de los focos de por qué tenemos que invertir en el diagnóstico precoz. El gasto en España de medicamentos huérfanos representa el 5,2%. Señores, creo que deberíamos aumentar todavía más este gasto si queremos llegar a la cantidad de pacientes que tenemos en España infradiagnosticados e infratratados, muchos de ellos. Pero también se ha generado un ahorro de visitas a servicios de urgencia, aquellos que son tratados, a pruebas diagnósticas, asistencia sanitaria domiciliaria. O sea, se está avanzando. Podríamos decir, si nos fuéramos al 2100, o sea, haciendo un ejercicio de ciencia ficción, que probablemente a partir del año 2000 empezamos a andar en el camino correcto, pero nos queda muchísimo todavía por avanzar. Porque no todo es tan sencillo, no todo es desde el punto A a punto B, es una línea recta. Hay mucha complejidad, hay muchos elementos y muchos actores que confluyen. Menos del 12% de los candidatos a medicamentos sometidos a pruebas clínicas acaban siendo medicamentos autorizados. La investigación y desarrollo de un medicamento va de 10 a 15 años, repito, investigación y desarrollo. Luego nos podemos pasar 3 años más hasta el acceso al paciente, a que le llegue al paciente. Que eso es un dato que siempre hay que incorporar. La innovación no comienza ni se detiene con una idea aislada. Se trata de un trabajo complejo y muy laborioso, porque solo 1 de cada 10.000 llegan a los pacientes. A veces sería bueno poner la cantidad de fracasos, o sea, pasarnos 1 hora hablando solo de los fracasos. ¿Y saben por qué? Para dar valor a los que han conseguido llegar, porque a veces aquellos que han conseguido llegar no los valoramos y tienen un valor increíble para la sociedad. Significa que vamos en el camino correcto. Y luego está la inequidad en el acceso, que es algo que ya todos saben, que está muy manido, que van a haber reuniones mañana y pasado mañana sobre ellas. Solo un apunte del informe AELMU. De los 129 medicamentos huérfanos con autorización de comercialización en España, en Europa, por la EMA, solo 56 están financiados por el Sistema Nacional de Salud. Bien, me podría decir me podría decir el regulador o me podría decir el ministerio, bueno, es que no todos piden código nacional. Lo compro. De 111 con código nacional, solo 56, solo el 50% están aprobados. Tenemos un largo trecho, un largo camino que andar ahí todavía. Desde AELMU, desde las compañías farmacéuticas, siempre, y cuando digo siempre es siempre estamos dispuestos a sentarnos en la mesa que haga falta, en la hora que haga falta, cuando haga falta, y en horas intempestivas si fuera necesario. Y lo digo muy seriamente, porque nunca oirán de nosotros un no por respuesta. Siempre intentaremos buscar las mejores maneras, buscando la equidad también económica. ¿Cómo no? Somos los primeros interesados, pero sobre todo para los pacientes. Y diremos, bien, eso sucede en España, pero ¿y los otros países qué? ¿Qué sucede en los otros países? No nos vayamos a Alemania, porque siempre es muy manido poner la comparación alemana, ¿vale? Vayámonos a Portugal, o a Francia, o a Italia, los que nos rodean. Pues lamentablemente están mejor. En un rango del 2017 al 2020 se puede ver
que los medicamentos aprobados en nuestro entorno nos superan. Y nosotros, y es un dato que si queréis luego podría compartir, del 2010 al 2015 España estaba en el top 5, de países europeos, con Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, en cantidad de productos aprobados. Nos hemos ido cayendo cada vez para atrás. Y ya estamos por detrás de Portugal, ya no digo de Escocia, ¿vale? Pero estamos ya por detrás de Portugal. Ahora viene un momento clave de cambio de reglamento. Hay que encontrar soluciones de colaboración. Hay que respetar el concepto de beneficio significativo por ambas partes. Ya entendemos la parte pública, evidentemente. Yo soy español, pago impuestos como todos vosotros, pero hay que entender la parte privada, de la inversión ingente que también nosotros mostramos. Como país, tenemos que reflexionar y buscar soluciones conjuntas, siempre creando puentes, fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Todavía puede ser mucho más, o pueden aumentar todavía más esos recursos. Modernizar y digitalizar el sistema sanitario. Creo que nos queda mucho camino por recorrer. Y sobre todo, y por encima de todo, aunque he oído que ya eso se está haciendo, reforzar el papel de los pacientes, que debe ser el eje, el modelo de la medición de los resultados, el paciente. Y por último, acabar con el título. Ya he dicho que daba para un seminario y que tenía que sacar toda la capacidad de síntesis que fuera posible. ¿Cuál es el impacto de los medicamentos huérfanos? Real. El que debería ser. El verdadero impacto de los medicamentos huérfanos es descubrir nuevas maneras de mejorar y alargar la vida de las personas. Ese debería ser. Muchísimas gracias. Voy a intentar hablar de una experiencia concreta, fácil de entender, que ha resultado tremendamente útil y que hemos pueto en marcha en un momento de urgencia sanitaria, ¿no? Durante esta pandemia, cuando aquellos que teníamos responsabilidades, cuando te sonaba el teléfono, era porque las autoridades sanitarias te pedían algo para ayer, nunca para de aquí, 2 semanas. Todo era urgente y todavía había que montarlo con muchísima urgencia. Vamos a hablar de la experiencia que hemos tenido de dispensación colaborativa entre servicios de farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria, de medicamentos que, por la jerarquización que tienen, hay que ir a retirarlos en los servicios de farmacia hospitalarios. Y claro, lo primero que sucedió es que decidimos proteger a la población. Y para proteger a la población no podíamos pretender que los enfermos siguieran yendo al hospital. Se convirtió en un foco de alto riesgo a buscar estos medicamentos, ¿no? Y así fue como, inicialmente en el Colegio de Barcelona, en colaboración con Santi Grau, el jefe de servicio de farmacia hospitalaria del Hospital del Mar, se inició en una colaboración junto con la distribución farmacéutica de acercar estos fármacos a la oficina de farmacia más cercana al ciudadano o al paciente, ¿no? Eso empezó entre estas dos entidades. El Consejo General ahondó en preparar un protocolo general que se pudiera aplicar en el resto de comunidades autónomas, y esto difundió a 6 comunidades autónomas, entre las cuales, y con el mayor impacto, ha sido Andalucía, ¿no? ¿Qué se hizo desde el Ministerio? Se puso en marcha la orden ministerial para permitir de manera excepcional medidas oportunas para garantizar la dispensación de medicamentos de dispensación hospitalaria sin que deban ser dispensados en las dependencias del hospital. Esta era la argumentación que nos permitía tener esta actividad y en base a la cual se montó. ¿Con qué objetivo? Asegurar el acceso y continuidad de los tratamientos durante el confinamiento domiciliario y las restricciones de transporte y movilidad decretados, y limitar la presencia en los centros hospitalarios, ¿no? Lo que decíamos, de pacientes externos, con el consiguiente riesgo para ellos, para sus familiares, para el personal sanitario y los pacientes hospitalizados. Como decía, esto se extendió y las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, La Rioja y Navarra optaron por experiencias, la mayor parte de las cuales continúan hoy en día creciendo y dotándose de recursos
para seguir con la actividad. ¿Quién participa en esta dispensación colaborativa? Consejo General, los colegios, la organización de la corporación farmacéutica, que es quien está organizando las distintas actividades de esta dispensación, la distribución farmacéutica, que es aquellas empresas de distribución que son autorizadas con la garantía de mantener las características técnicas de los medicamentos en su almacenamiento y transporte hasta oficinas de farmacia o servicios de farmacia hospitalaria, los farmacéuticos de los servicios de farmacia hospitalaria, los farmacéuticos comunitarios y estos almacenes de distribución que os decía, ¿no? Siempre, esta es una dispensación que depende del servicio de farmacia hospitalaria, por lo tanto, las decisiones empiezan primero en la comunidad autónoma, en los servicios autonómicos de salud, en autorizarlo, y posteriormente es en los servicios de farmacia hospitalaria donde se escoge a los pacientes y para que puedan entrar en esta actividad y a los que se les comunica. Si es una primera dispensación, hay un contacto, una teledispensación, que se dice. Si es una dispensación que ya es continuada, también hay un contacto telefónico para avisarle y para pedir la autorización del paciente para mandarle los medicamentos a la farmacia comunitaria o más cercana o la que quiera el paciente. Mantenemos la garantía de la custodia del medicamento porque todos los agentes que se implican en este trayecto del medicamento son autorizados y tienen un director técnico farmacéutico responsable. Por lo tanto, estamos garantizando algo que la sociedad occidental ya se ha asegurado, que es que los fármacos lleguen con las características intactas a los pacientes para que tengan todo el efecto beneficioso que se espera de ellos, la farmacia comunitaria y los pacientes. De esta actuación, el Consejo General hizo un estudio que encargó a una consultora independiente para buscar la objetividad, para no ser nosotros mismos que habláramos de actividades que habíamos lanzado nosotros, y a través de una consultora que se llama Iris, con Jesús Mari Fernández, hicimos este estudio y montamos una evaluación de esta actividad, ¿no? Primero que hicimos fue ver cuál era el perfil de esta medicación dispensada en hospitales. Y vimos que tenemos cerca de 1 millón de pacientes en España en tratamiento con medicamentos que deben retirar en los hospitales. Este número crece además progresivamente en torno a un 5, un 10% anual, según las estimaciones de o bien la SEF, la Sociedad Científica de los Farmacéuticos Hospitalarios, o de la IREF, que también hizo un estudio. No es una cifra fácil de lograr porque solamente hay 2 comunidades autónomas que den información detallada de estos fármacos y de su dispensación. El importe económico de estos medicamentos, me he quedado con unos 900 millones de euros en medicamentos para enfermedades raras. Estamos hablando aquí de un 45% o entre un 45 y un 60% del gasto farmacéutico hospitalario. Por lo tanto, estamos entre 3.000 y 4.500 millones de euros en 2019 de gasto en estos medicamentos. La mayor parte de los pacientes, el 70%, son enfermos crónicos que llevan muchos años de tratamiento con esta medicación. Seguro que los pacientes que padecen, como algunos que nos acompañáis hoy aquí, enfermedades raras, por lo visto en la presentación, me acuerdo, en tu presentación, David, ponías que un 99,5% de estos medicamentos eran dispensados a través de hospitales, ¿no? Por lo tanto, están plenamente implicados en esta actividad. Decía, 70% son enfermos crónicos con muchos años de tratamiento en esta medicación. No son enfermos inestables, no son enfermos que hay que ajustar continuamente la dosis ni atender a parámetros analíticos para ajustarlas, sino que son enfermos crónicos con muchos años. Las principales indicaciones de estos medicamentos fueron VIH, esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias intestinales, artritis, espondiloartropatías inmunomediadas, psoriasis y tratamientos con la hormona de crecimiento. He querido poner esta transparencia
con algunas enfermedades raras, para poner el ejemplo de cómo estaba cruzada toda esta actividad con el mundo de las enfermedades raras, ¿no? Pero creo que es claro y esto se ve perfectamente. Estoy quedando sin voz. En el estudio también valoramos cuál era el impacto social de estos medicamentos, ¿no? O bien de la necesidad de que los usuarios fueran a retirar estos medicamentos en los servicios hospitalarios, farmacéuticos. Fijaros, 1 millón de pacientes que hacen casi 10 millones de visitas al año a los servicios de farmacia hospitalaria, con 705 millones de kilómetros en carretera, 16 millones de horas dedicadas a la búsqueda de esos medicamentos, con una productividad perdida de 500 millones de euros, 450, y un impacto en huella de carbono de casi 200.000 toneladas de CO2. En el estudio también realizamos encuestas de satisfacción a los pacientes. Y las encuestas son clarísimas. Espero poder terminar, porque esto va a más. Fijaros, de 50 encuestas telefónicas estructuradas a pacientes de las 8 provincias, el 62% tenían una edad inferior a 65 años, 72% llevaba 2 años o más recogiendo su tratamiento en el hospital, por lo tanto eran pacientes estabilizados. Una proporción importante, el 12%, lleva 10 años o más. El 60% acude al menos una vez al mes al servicio de farmacia hospitalaria y la distancia para recoger de promedio eran 42 kilómetros con un empleo de 55 minutos de media para recogerlos. La satisfacción de los pacientes en la actividad, pues os podéis imaginar, no hace falta ni que os lo lea, pasa de ir a buscar el medicamento en un servicio de farmacia hospitalaria donde hay unos horarios y un enclave determinado a poder ir a una de las 22.000 farmacias que están repartidas por todo el territorio con una amplia apertura en horario y por lo tanto una facilidad de acceso para el paciente muy importante. Había un 4% que mostraba cierto nivel de insatisfacción por un insuficiente interés del farmacéutico comunitario en la entrega del medicamento o un 4% por haber perdido la posibilidad de contacto con el servicio de farmacia hospitalaria. Estos son algunos de los argumentos mejor valorados por los pacientes. Voy a cortar un poco porque si no, no llegaré al final. Y las encuestas de opinión a profesionales, donde se hicieron 32 entrevistas cualitativas en profundidad a 14 farmacéuticos comunitarios, 12 de servicios de farmacia hospitalaria y 6 a responsables de prestación farmacéutica a nivel autonómico, dieron estos resultados. Muy positiva la experiencia colaborativa. Las incidencias durante la puesta en marcha fueron raras, excepcionales. Muy positiva la labor de los distribuidores farmacéuticos con las garantías de transporte y la rapidez que ofrecían. Y respecto a otras posibles alternativas, la dispensación colaborativa era la más adecuada para los pacientes, según la encuesta a los profesionales. ¿Y qué puntos había que mejorar? Muchos, evidentemente, porque esto se puso en marcha muy rápido, pero necesidad de una mayor comunicación entre profesionales. Creo que esto ya está regido en la mayor parte de comunidades autónomas que todavía siguen con esta actividad a través de plataformas digitales y, por lo tanto, hay la posibilidad de contacto entre el servicio de farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria. El reforzar el papel profesional de todos en beneficio de una continuidad asistencial farmacéutica. Es muy importante que dotemos a esta actividad de un feedback profesional. A lo mejor es de adherencia, a lo mejor es conveniente realizar en la farmacia un test de Morisky-Green o cualquier otro parámetro que al servicio de farmacia hospitalario le aporte información
y que se puede recabar en la farmacia en el momento de la dispensación. La digitalización del sistema de trazabilidad, esto ya lo tenemos en casi todas las comunidades autónomas. Una reestructuración en los servicios de farmacia hospitalaria, evidentemente, porque el trabajo cambiaba, tenían que preparar la medicación individualizada en paquetes individualizados y una compensación justa a la farmacia comunitaria y a los distribuidores por el servicio prestado. Esta no es esencial. A día de hoy, esto, ya veréis que hay miles y miles de farmacias y pacientes involucrados que lo están realizando. Nadie ha pedido una compensación económica. Si esto ha llegado para quedarse, evidentemente que deberá tener una compensación de costes. Pero este no es un motivo principal. La farmacia se pone en esto porque quiere formar parte de las soluciones, porque para el servicio de la ordenación farmacéutica que tenemos en España, la mejor manera de afrontar el futuro es ser fuente de soluciones para las necesidades que tengan los pacientes y las administraciones sanitarias. Y aquí estamos demostrando esta utilidad. Y esto a los farmacéuticos comunitarios no nos mueve un interés económico ni muchísimo menos, sino un interés de la función y la labor bien hecha. El rigor o la satisfacción de haber aportado profesionalmente con tu trabajo en el bienestar de las personas. Tuvimos dos comités asesor y un comité de pacientes. Evidentemente, FEDER formaba parte de las 5 responsables de asociaciones de pacientes de ámbito nacional. Hoy en día continuamos en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía con plataformas digitales que ya están gobernando y veréis las cifras. Navarra y Cantabria siguen con la actividad y en el programa electoral del partido que está gobernando en Castilla y León figuraba la inclusión de este programa dentro de sus actividades. Esta es la situación actual. En general, aquí tenéis cada una de las comunidades autónomas. Veis que Andalucía, por estar en Sevilla, me detengo ahí, tenemos ya más de 100.000 medicamentos entregados con 18.000 pacientes involucrados. Hay 69 servicios de farmacia hospitalaria que ya están trabajando con esta dispensación colaborativa, 6.060 farmacias comunitarias, 19 almacenes de distribución, que no marcas, que no empresas, sino almacenes involucrados, 31.000 pacientes y 176.000 medicamentos dispensados a través de este sistema. Las conclusiones son muchas, no os las voy a leer todas porque yo creo que ya he llegado al fin de los 15 minutos. En todo caso, sí que hacer una reflexión final, ¿no? Si queremos que... Me acuerdo, en la presentación, en la inauguración de la jornada hoy, el consejero nos hablaba de equidad en la prestación, en la accesibilidad a la prestación farmacéutica. También lo decía el presidente de FEDER. La equidad no solamente es económica. Aquí estamos viendo la dificultad en la retirada de los fármacos y la posibilidad que tenemos con la colaboración de la especializada y la primaria, en este caso la farmacia comunitaria en España, de aportar a la accesibilidad de estos fármacos sin importar el código postal, no en el sentido de si estamos en una zona más rica o más pobre, pero sí a la distancia a la que estemos del centro hospitalario de referencia donde tengan el medicamento, ¿no? Para que esto sea realidad, tenemos que modificar la ley. Esto se está realizando en base a una legislación provisional mientras dure la pandemia, pero creo que aquí tenemos una experiencia que demuestra la posibilidad de mejorar las condiciones de los pacientes, de todos los pacientes que estáis vosotros aquí. Espero que alguno de los que estáis aquí hayáis podido retirar los medicamentos que utilizáis en las farmacias y, por lo tanto, tenemos que empujar todos. No tenemos que permitir que esto dé un paso atrás porque esto es bueno para el paciente. Y siempre hablamos de poner al paciente en el centro y a veces siempre miramos más a nuestra vera, a nuestros intereses, que a los intereses reales del paciente. Nada más, me ha retornado la voz. Muchas gracias.